Era un hombre amable, muy amable y de una edad avanzada. Era un hombre en el que Dios había puesto un anhelo enorme, un anhelo en el cual su petición más primordial sería glorificar a Dios. Este hombre que ustedes ven ahí se llama Policarpo. La historia de la iglesia dice que Policarpo era de Esmirna, lo que hoy podemos conocer como Izmar, en Turquía, y más o menos vivió en el año 166 después de Cristo. Entonces este hombre, dice la historia, que fue un predicador, fue una persona que enseñó la palabra, fue una persona, un creyente, un cristiano, que vivió en una época muy peculiar. Vivió en una época en la cual ser cristiano era un delito. Vivió en una época en la cual ser creyente era penado con la muerte. El procónsul trató de que Policarpo negara a Jesús y le decía: toma el juramento del César, maldice a Cristo y te dejo libre. Si tú maldices a Cristo y reconoces que tu único Señor es el emperador César, te daré libertad, no te mataré. ¿Qué haría usted, hermano, hermana, amigo que está aquí con nosotros, si a usted le preguntaran o le hicieran esta pregunta? Maldice a Cristo y te dejo vivir. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Me pusiera a pensar: nadie me está viendo. Aquí no está el pastor, aquí no está el líder de jóvenes, aquí no está el ministro de alabanza, aquí no hay nadie, lo voy a maldecir. De todos modos, Dios me va a perdonar. Pues Policarpo dijo estas palabras: durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. Durante 86 años lo he bendecido y me ha bendecido y nunca me ha hecho ningún mal. Y dice el procónsul, lo amenazó y le dijo: tengo a las bestias salvajes listas, si no hacen lo que te digo, te lanzo las piedras. Y comenzaba a decirle, y le dice también Policarpo, cuando el procónsul vio que no iba a lograr que Policarpo negara su fe en Jesús, mandó que un heraldo proclamara en medio de la arena: Policarpo ha confesado ser cristiano. Policarpo dio su vida por amor a Cristo, no lo negó. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿cuántas veces hemos negado a Cristo? Y es que es una locura. Para la mente humana, lo que este hombre hizo es una locura. ¿Amén, hermanos? Es una locura. Y es que ser cristiano, ser creyente, no es cosa fácil. El apóstol Pablo, si me acompañan con sus Biblias, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios y dice el apóstol Pablo que había divisiones en esa iglesia. Dice la Biblia que el apóstol Pablo estaba luchando y estaba escribiendo para que esa iglesia no se dividiera. Algunos decían que seguían a Apolos, otros decían que seguían a Pablo, otros decían que seguían a Cristo y así. Pero Pablo le dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y en esta mañana, el tema de esta predicación es algo peculiar, y se llama de la siguiente forma: la locura de Dios. La locura de Dios. Y lo pongo entre signos de interrogación. La locura de Dios. ¿Será que Dios está loco?
Pues Pablo va a hablar acerca de esto. Y antes de comenzar, hermanos, en el contexto de este pasaje, veíamos el domingo pasado con el pastor que Pablo está diciéndoles y termina diciéndoles a los corintios que no es por la sabiduría humana que se llega a Cristo. Y le dice, vaya conmigo al versículo 17, no con sabiduría de palabras, que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora vaya conmigo al versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Noten bien el contraste que hay entre lo que dice Pablo en el versículo 17, dice, no con sabiduría de palabras. Pero ahora en el versículo 18 dice, porque la palabra, ese logos, esa palabra viva, es la diferencia en todo esto. Esa palabra es la que nos da libertad. En primer lugar, la sabiduría de la humanidad es destructiva, hermanos. Esa sabiduría humana que nos dice que primero pensemos y luego existamos. Y es que hay cosas en la vida, hermanos, que no tienen lógica. Nada realmente ha cambiado. La vida tiene los mismos problemas, los hombres tenemos las mismas luchas. Anteriormente Pablo decía la sabiduría del ser humano es destructiva totalmente. Y saben, en la actualidad de nada nos sirve ser más sabios porque hay los mismos problemas. Recuérdense bien ustedes de esa fotografía. Hiroshima. La sabiduría, los grandes pensadores, los grandes científicos, avanzando grandes o dando grandes pasos, pero ¿para qué? Para destrucción. ¿Será que eso, ser y buscar la sabiduría humana, te dará la paz que Cristo pone en tu vida? ¿Podría haber escrito el apóstol algo más apropiado para nuestro tiempo? ¿A dónde nos han llevado nuestros grandes pensadores, nuestros filósofos, sociólogos, psicólogos, economistas, científicos y hombres del Estado, del gobierno? Hermanos, ¿será que el comunismo cambió nuestra historia? Claro que la cambió, pero como que ya no mucho, ¿verdad? ¿Será que el capitalismo, las grandes naciones están en este momento estables? La nación más poderosa del mundo hizo y deshizo para no caer en el denominado abismo fiscal, porque si no lo hacía iba a caer en una nueva recesión y está en peligro de eso. O sea que el capitalismo, hermanos, pues como que no duró toda la vida. Nunca antes la humanidad ha estado tan temerosa de la autodestrucción, el calentamiento global. Mire, hermano, de repente la semana pasada había calor y hoy ni bañarse quería usted, ni yo tampoco, porque había mucho frío. De repente los cambios de clima como que nos asustan, ¿verdad? Híjole, los sopopos de mayo ya salen en octubre, ¿verdad? O ya no salen. Al parecer, nuestros grandes pensadores no nos han llevado a nada bueno. Tengo por aquí que la moderna sabiduría humana ha fallado tanto como lo hizo la antigua sabiduría, excepto que sus fracasos suceden con más rapidez y se extienden mucho más. La sabiduría humana se ve a veces esa causa, o ve la causa. La sociología dice que tenemos que ir a la raíz del problema, porque si usted ve un problema, lo ve simplemente la punta del iceberg y quiere resolver ese problema, pero no se va a la raíz del problema. Y es que la humanidad, hermanos, no va a poder resolver jamás la injusticia. ¿Saben por qué? Porque la
fruto de la envidia. Es ahí la raíz del problema. Pero como el hombre no quiere saber nada, no quiere decir y no quiere reconocer que nuestra vida espiritual va mucho más allá de venir a una iglesia, no quiere reconocer que con leyes, que con otras cosas que podamos poner, no vamos a resolver y no vamos a ir a la raíz del problema. En la actualidad vemos seres humanos matando seres humanos, hombres luchando contra hombres, odiándonos, haciendo guerra. ¿Cuál es la raíz del problema de eso? ¿Será lo económico? ¿Será que en Haití todo lo que ha pasado es por lo económico? Hermanos, llegaron miles y miles de dólares a ese país, pero al parecer está en decadencia aún. No se ha logrado reponer ese país. ¿Será que es lo económico? ¿O será que es algo más allá, más profundo, que el ser humano no quiere reconocer que hay algo más allá? Y no reconoce y no reconocemos que necesitamos de Dios, hermano. Si usted está confiando en lo que va a hacer este gobierno, póngase a pensar un poquito más, hermano. Hay que orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, pero no hay que poner la mirada en el hombre, no hay que poner la mirada en la persona que nos dice todo va a estar bien, aquí todo va a cambiar cuando yo venga y gobierne. Y es más, todo a la iglesia de Filadelfia, pollo campero les voy a dar cuando llegue. Y a los que se estén riendo mal les voy a dar doble porción. Amén, y vamos y estamos. Hermanos, el hombre nos va a fallar. El hombre puede ver el egoísmo en una causa de injusticia, pero no tiene manera de eliminar el egoísmo. Puede ver claramente que el hombre no se lleva bien con el hombre, pero no ve que la verdadera razón es que el hombre no se lleva bien con Dios. ¿Cómo va a tratar un hombre bien a otro hombre si no se lleva bien con Dios? Hermano, hermana, yo le digo a los jóvenes, y me lo digo a mí mismo también. ¿Cómo yo voy a amar a alguien si yo no me amo a mí mismo? La Biblia dice que Jesús dice que hay dos mandamientos primordiales. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y el segundo es similar. ¿Cómo dice, hermano? Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Hermano, si usted se para este ejercicio, hermano, párese en el espejo y diga: soy hermoso, soy hermoso. Amén. Sigo eso, hermano. Hermano, si usted no se ama, si usted cuando se para en el espejo dice: híjole, creo que Dios la regó conmigo, ¿verdad? Hermano, ahí hay un problema. Puede ser un detalle, pero puede ser un gran problema. Si usted no se ama a usted mismo, ¿cómo va a amar a otra persona? No puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no mora en tu corazón. No puedes decirle a una persona que sea feliz si tú no eres feliz. No puedes decirle a una persona que Cristo puede cambiar tu vida si Cristo no está cambiando tu vida. Pero Dios ha avergonzado a los sabios de este mundo. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿Dónde están esos grandes pensadores?
que era su raza era la mejor del mundo. ¿Dónde está, hermano? Murió. El aumento en conocimiento y filosofías tiende a incrementar los problemas del hombre. Fíjense que en esa época en la que Pablo escribe, los griegos eran personas que les encantaba aprender algo nuevo. Les encantaba escuchar algo nuevo. ¿Se recuerdan ustedes cuando Pablo llega a ese Areópago y encuentra a una multitud y Pablo le dice: vengo a enseñarles algo maravilloso, y es algo que ustedes tienen ahí. Vengo a predicarles y a hablarles de ese altar que tienen ahí, que decía al Dios no conocido. Entonces ellos comienzan a escuchar porque decían: esta persona, este hombre trae algo nuevo, queremos aprender. De ahí Aristóteles, de ahí toda la cuestión de Platón. Pero era un problema. ¿Saben por qué? Porque la iglesia en Corinto estaba queriendo analizar, estaba queriendo averiguar y darle lógica a algo extraordinario que Cristo había hecho. Hermanos, vemos la fotografía de Policarpo y eso tiene lógica, hermanos. ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Y es que para ser cristiano hay que estar loco entonces. Pues sí, hermano. La Biblia dice que Dios cometió e hizo una gran locura. ¿Saben? Esa gran locura es de la siguiente forma. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padres que están aquí, madres que están aquí, ¿estarían dispuestos a dar la vida de su hijo, de su hija? Yo creo que no. Y es que se necesita estar loco para hacer eso. Pero Dios lo hizo, y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Hermanos, esto es motivo de gozo. Si usted viene triste en esta mañana, si usted dice: nadie me quiere, todos me odian, hermano, Dios lo ama. Dios te ama. Te ama tanto que cometió la locura de dar a su único hijo. Ahora, ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a cometer locura por Él? Si Él hizo eso, ¿cuánto estoy dispuesto yo a hacer lo mismo por Él? Me da vergüenza ir por la calle y decirle: Dios le bendiga a un hermano. Llevo la Biblia aquí en el sobaco, como dicen por ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué lleva ahí? No, una bolsa de pan. No me da, no, es que. ¿Será que te avergüenza, me avergüenzo de lo que Cristo ha hecho en mí? ¿Será que cuando estoy en el trabajo y llega una muchacha bien bonita, me le quedo viendo y estaba leyendo la Biblia, pero le escondo y comienzo a coquetear con ella? No estoy ocultando lo que soy en ese momento. Pues sabe, hermano, hermana, yo no lo puedo ver, nosotros no lo podemos ver, pero hay un Dios que lo ve y le dice: vuelve, estoy esperando. El odio aumenta la incomprensión. Los conflictos y las guerras aumentan, y la embriaguez, la delincuencia, las crisis mentales, los problemas familiares van en aumento. Hoy tenemos la ventaja de tener internet, que para mí es una bendición, pero también puede ser una maldición. Hoy tenemos la gran ventaja de tener nuestro TV, ¿verdad? Nuestro iPad. Pero ¿para qué lo está usando usted? ¿Será que está usando esas redes sociales para mandarle mensajes a otra persona que no es su esposa, que no es su novia? ¿Será que está usando usted correctamente esas redes sociales?
¿Será que está usando correctamente ese internet y a las 11 de la noche se comienza a ver una predicación de hermano Tom? ¿O se mete al Facebook de la iglesia y comienza a ver la predicación de Chelito? ¿O será que a las 11 de la noche se mete esa página de internet de caricatura, verdad? En la que simplemente estamos viendo pornografía. ¿Qué está viendo usted? ¿Dónde está esa sabiduría? Esa sabiduría que nos ha hecho llegar a la luna, pero que simplemente ese llegar a la luna no ha servido más que para discutirse entre países, que para hacerse guerras. Que la sabiduría humana, los científicos de esta época utilizan mal su mente para pensar en hacer mal a un país. La sabiduría de la humanidad es destructiva, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero la locura de Dios es vida eterna. La locura, esa locura que la pongo entre paréntesis, es vida eterna. Vaya conmigo al versículo 21. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ven? Cristo ha convertido lo ilógico en algo maravilloso. Hermanos, hay personas que simplemente dicen esto de ser creyente, de reconocer a Cristo, de tener una relación con Cristo, es muy fácil. ¿Cómo puede ser posible que Cristo me dé una vida eterna sin yo hacer nada? Y es que no creemos ya en las personas, ¿verdad? Cuando viene alguien, por ejemplo, usted va saliendo de aquí del servicio, no de allá, sino de aquí del culto, ¿verdad? Y se encuentra una persona desconocida allá afuera y le dice: toma, te voy a regalar las llaves de este Ferrari. ¿Qué le diría usted? ¿Le diría lo recibo? ¿O le diría este saber que nada puede ser? No, tan fácil. Y no tengo que firmar nada, no me tengo que inventar nada. Solo simplemente tengo que recibirlo. No puedo creer eso. Hermanos, hay personas y hay creyentes que no pueden creer que esa salvación tan hermosa es simplemente eso. Que Dios vino a través de alguien, de una circunstancia, de una predicación, y te dice: aquí está, todo el paquete es tuyo. Pero tú te comienzas a preguntar: ¿y de dónde vendrá eso? Eso no tiene lógica. Bueno, matemáticamente eso quizás no sea tan bueno, porque podría ser que se ha lavado dinero, o podría ser que este se lo robó de allá. Y comenzamos a poner peros y peros y peros y a analizar, cuando realmente la Biblia no nos manda a analizar muchas cosas, sino que nos manda a creer lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Lo que para muchos es una locura y demasiado fácil para creer, el sacrificio de Cristo lo ha hecho todo sin que la lógica pueda darle una explicación. No tiene explicación, hermano. Yo no le puedo explicar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Es ilógico, no tiene explicación. La salvación del hombre no tiene explicación alguna. ¿Cómo puede ser que Dios, a pesar de que sabía que lo iban a negar, que a los suyos iba a venir y los suyos no lo iban a recibir, cómo es posible que mate a su hijo? ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica.
¿Tiene lógica su problema? ¿Cómo es posible que yo estoy buscando de Dios? Estoy viniendo a la iglesia, estoy leyendo mi Biblia, estoy comprando los devocionarios al hermano Carlos y no me va bien. Es más, me va peor. ¿Cómo es posible eso? Y es que seguir a Cristo tiene un precio. La salvación del hombre no tiene explicación, pero no hay duda que es una noticia maravillosa. Es una noticia en la cual podemos tener vida. Miren, el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios no espera que los hombres vayamos a Él por medio de nuestra sabiduría. Si así fuera, hermanos, nunca podríamos llegar a Él. Nunca podríamos llegar. Nunca podría comprar usted esa salvación. Jamás la va a poder comprar. Él sabe que no podemos, pero podemos acudir a Él por medio de su sabiduría. ¿Y cuál es su sabiduría, hermanos? ¿Cuál es esa sabiduría que Dios nos ha dado? Esa Sofía, si alguien se llama Sofía aquí, su significado es sabiduría. Esa sabiduría que Dios nos da es que Cristo murió por nuestros pecados y no hay un solo mediador entre Dios y los hombres más que Cristo. Pero podemos acudir a Él por medio de su sabiduría. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 1 Corintios 3:18. Si alguien entre los que estamos acá, dice Pablo, viviendo la iglesia de Corinto, se cree sabio, se cree un gran pensador, hágase ignorante. Para que llegue a ser sabio. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, hermanos. Y es que esa debilidad que usted y yo tenemos, esa debilidad nos hace fuertes, dice Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque entonces ya no hago yo las cosas, sino que dejo actuar al que puede hacer todas las cosas. Dejo actuar al que puede hacer las cosas, al que convierte un desierto en una maravilla, en un jardín especial, al que da una vida desesperada, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hemos dicho que la sabiduría de la humanidad es destructiva, pero la locura de Dios es vida eterna. Ahora bien, hermanos, la salvación no se gana ni se vende tampoco. Pablo lo va explicando en otras palabras, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Fíjense que en esa época se tenía o había mucha distinción de clases. Corinto era un puerto, era una ciudad comercial, era una ciudad en la cual llegaban muchas personas prominentes, llegaban muchas personas negociantes. Entonces había convertido esa ciudad en una ciudad muy prolífica, en una ciudad muy avanzada, tanto en recurso económico como en recursos intelectuales.
recuerda a la iglesia de Corinto. Al parecer le recuerda que no había muchas de esas personas en su iglesia. Le recuerda que ahí no habían tantos filósofos, que no habían tantas personas de dinero, que no habían personas famosas. Le recordó que tenía muy pocos miembros que eran famosos, acaudalados, muy educados, poderosos o influyentes cuando creyeron en el Señor Jesucristo. Y es que la cultura en ese momento tenía un dicho: si tú no piensas, no eres nada. Si tú no tienes, no eres nada. Si tú no eres famoso, no eres nada. Si tú no tienes los zapatos Nike, Adidas, Fila, todo lo que ustedes se ponen, no eres famoso. Hermanos, esto era en esa época, pero yo pregunto, ¿en esta época ya no se hacen esas distinciones? Yo creo que sí. En esta época se hacen distinciones a mayor escala. Si tú no vienes vestido acorde a la ocasión, no puedes entrar. Si tú no te pones la camisa de moda, no eres bienvenido en el grupo. Si tú no hablas como nosotros, no eres bienvenido. Hermanos, el famoso bullying. Ojo a los padres, madres. Ese famoso bullying que está afectando tanto a la niñez de este país y de muchas otras partes. Claro que hasta ahora se le ha puesto ese nombre así en English, bullying. Yo me recuerdo que también cuando yo estudiaba hace un año pasado, me recuerdo que había un niño que yo llegaba y me hacía pedazos, hermano. Me quitaba los panes con huevo que llevaba en la lonchera, me acostaba y me pegaba. Claro, después de eso yo fui comenzando ahí a tomar ahí una clasecita y me dejaba. Pero hermanos, en la actualidad, los niños, sus hijos, hermanos, están siendo afectados por este fenómeno. Pregúntele a su hijo, a su hija, cada vez que llega, hermano, ¿cómo te fue en la escuela? Ha habido veces que los niños simplemente no hablan porque tienen miedo de hablar, porque aquel le ha dicho que si tú hablas te va a caer. Y estamos desde la niñez, hermanos, estamos ya haciendo distinción de clases. ¿Será que en la iglesia de Filadelfia hay distinción de clases? ¿Será que cuando viene un hermanito sencillo, nosotros no le voy a hablar? ¿Será que cuando se sienta alguien a nuestro lado, la saludamos, lo saludamos, hermano? ¿O no lo saludamos porque nos ha echado nuestro perfume más favorito? Hermanos, la iglesia de Cristo es diferente. La iglesia del Señor debe ser diferente. Si allá afuera te digan, aquí adentro aceptamos también a la persona. Si allá afuera no te saludan, nosotros saludamos aquí. Si allá afuera te dan la espalda, yo te doy una sonrisa y te digo, Dios te bendiga. La salvación no se gana ni se vende. Pablo dice en el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermanos, yo antes creía merecer algo. Yo antes creía que cuando yo venía a la iglesia le estaba haciendo un favor a mi tía. Yo antes creía que cuando venía a la iglesia yo le estaba haciendo un favor a mi familia para que no estuvieran ahí preocupados por mí. Yo cuando venía a la iglesia yo pensaba que yo le estaba haciendo un favor a Dios porque la gran eminencia venía a sentarse aquí, porque el gran deportista
venía a sentarse aquí. Pero cuando voy a esta palabra, hermanos, y me dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, eso me baja de la nube. Y me dice, ¿te crees algo? Eras un necio, eras un débil. Hermanos, no podemos olvidar que no merecíamos ser rescatados. Yo no merecía ser rescatado. Yo soy el menos indicado para estar en este lugar, hermanos. Soy la persona menos indicada. Es interesante una palabra que Pablo usa. Y dice en el versículo 27, vamos otra vez, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil, versículo 28, y lo menospreciado. Esa palabra es muy interesante. En el idioma original está en un tiempo perfecto. Fíjense que el tiempo perfecto en el griego denota algo muy peculiar. Significa en su raíz ser tenido como nada. Pero lo más interesante es que el tiempo en el cual se encuentra esta frase, ya hemos dicho que es un tiempo perfecto, está indicando que lo que no era una vez menospreciado, o lo que era una vez menospreciado, continuará siempre. Lo repito. Lo que era una vez, el tiempo perfecto, lo que dice que ocurrió en un instante, ¿sí? En un punto determinado. Pero continúa siempre. Sucedió, sí, pero nunca va a terminar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo menospreciado. Hermanos, vamos a seguir siendo tenidos de menos. Que no le asuste cuando una persona se aparta de usted porque le dice que es creyente. Hermano, la misma Biblia dice que lo vamos a continuar siendo. Y eso me dice a mí que no debo de creerme más que mi hermano. No debo de creerme más que el pastor, más que el diácono, más que los maestros, más que un joven. Eso me indica a mí que debo de tener humildad y reconocer que no ha sido por mis esfuerzos, sino por la maravillosa obra de Dios. ¿Cómo lo está pensando usted? ¿Será que se cree algo? ¿Será que se cree saber algo? ¿Será que cree que por todo lo que usted sabe es más alto que el otro hermano? Decía un doctor, Emilio Antonio Núñez, uno conocido por acá, no nos preparamos, que fue un profesor de seminario, no nos preparamos para saber más, nos preparamos para servir de una mejor manera. Hermanos, todo lo que usted conoce, todo lo que usted sabe, todo lo que yo sé, no me sirve para gloriarme a mí mismo, sino que debe de servirme para servir a los demás. Si eso está pasando en su vida, hermano, Cristo lo está usando, el Señor lo está usando. Hermano, déjese usar. Aquí hay hermanos y hermanas que tenemos capacidades inmensas, pero no las estamos utilizando para bien. Aquí vemos hermanos que podemos predicar, que podemos enseñar, que podemos ir a evangelizar, pero simplemente nos hemos quedado en la banca viendo el partido y no queremos ser titulares en esto. Cuando Dios nos dice, sal de ahí, sal y haz algo. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo, pero ¿sabes qué? Para que la sal haga efecto, tiene que salir del salero. Si yo no saco esa sal del salero, no sirve para nada. Ustedes salen, hermanos, amén. Amén. ¿Estamos en el salero aún o ya salimos del salero?
No podemos jactarnos de nada de lo que hagamos. Versículo 28, perdón. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. En el año 178 después de Cristo, el filósofo Celso escribió unas palabras, se las quiero leer. No permitamos que las personas sin cultura se acerquen, los que no son sabios o sensibles, porque todo aquello que consideramos malo, pero si un hombre es ignorante, si un hombre está carente de sentido común y cultura, si alguien es un insensato, dejémosle que con audacia se haga cristiano. O sea, el ser cristiano era ser un insensato, alguien sin cultura en esa época. Lo vemos en sus propias casas, con vestiduras de lana, toscos, son los peores, los vulgares, los más incultos, son como un enjambre de murciélagos o de hormigas que salen de sus nidos, o ranas celebrando un simposio alrededor de un pantano, o lombrices reuniéndose en el campo. Miren la concepción que tenían las personas de esa época hacia los cristianos. El ser cristiano en esa época no era cosa fácil, era menospreciado. Pero eso, dice Pablo, te tiene que enseñar, versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén, hermano. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. La Biblia enseña que el hombre más grande que jamás haya vivido, aparte de Jesús, fue Juan el Bautista. Fíjense. No era un hombre con educación o condición social elevada, pero todo lo que llegó a ser se lo debió al poder de Dios. Y este hombre nos demuestra cómo debe ser la actitud de un creyente. Dice que cuando ven a Jesús, le dice a sus discípulos: tranquilos, porque le preguntaron: ¿eres tú el que ha de venir? No, no soy. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Hermanos, es necesario que usted y yo menguemos de nuestra altivez para que Él crezca. Y es que la verdad de la vida del creyente debe estar puesta en Cristo, hermanos. No en sus posesiones, no en lo que yo puedo hacer, decir, cantar o cualquier otra cosa. Debe de estar puesta en lo que Dios hace y sigue haciendo en su vida. Cristo nos ha hecho sabios por medio de la justificación. Dios no ha venido a salvar buenas personas, hermanos. Estamos acá reunidos en este lugar que es un hospital de enfermos. Es un hospital, y en un hospital las enfermeras, doctores que están acá no me van a dejar mentir de que en un hospital se atienden a los pacientes, ¿verdad? En un hospital se les dice a la persona qué necesita. Ya le pusieron su inyeccióncita, ya le dieron ahí su recadito, ya lo vinieron a visitar, ya vino el doctor a verlo. Ya lo aventaron. Espera ahí, 30. Pero lo van a entender. Hermanos, estamos siendo así nosotros. Al parecer la iglesia de Corinto no estaba recibiendo bien a sus enfermos. ¿Será que la iglesia de Filadelfia está recibiendo bien a sus miembros? ¿Será que cuando viene un nuevo, un amigo o amiga, será que nos paramos todos? Vamos, antes de hablar nosotros, vamos a saludarla. No, primero ella, luego nosotros. ¿O será que, qué onda? Vamos a ir a jugar. Vamos. Sí. Te presento a una amiga. Sí, mucho gusto. Vamos, ven.
Usted sabe lo que significa Filadelfia, ¿no? Usted sabe lo que significa ese nombre. Filos, amor, es un amor de hermanos. Delfos es hermano. O sea, Filadelfia es amor de hermanos. ¿Será que en esta iglesia que se llama amor de hermanos hay amor de hermanos? ¿O será que en esta iglesia que se llama amor de hermanos hay división de hermanos? ¿Hay habladurías de hermanos? ¿Será que en esta iglesia donde nos llamamos hermanos, dice Pablo, no lo digo yo, nos estamos amando de verdad? Nos dolemos cuando una persona adolece. Pablo dice, mas por él estáis vosotros en Cristo, versículo 30, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Es una obra maravillosa la que ha hecho Cristo. Y Pablo termina diciendo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jeremías 9:24. Ya vamos a terminar. Faltan 2 horas. No, ya casi. Jeremías 9:23 y 24. Léalo, ¿ya lo tienen? Amén. ¿Por qué no se pone de pie para que se mueva un poquito? Y porque ya vamos a ir terminando. Lea este pasaje muy importante para cada uno. ¿Por qué no lo lee conmigo? Lo tengo aquí en la pantalla. Leámoslo juntos, hermanos, pero leámoslo con convicción, con poder, con voz de arcángel. 1, 2, 3. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La sabiduría humana nos destruye, mas la obra de Cristo nos da vida eterna aún sin hacer. Ahora bien, ¿a qué equipo pertenece usted? Pertenece al equipo de los que creen que son merecedores de algo, que por sus recursos, que por sus obras piensa que Dios le tiene que contestar, o pertenece al equipo al que reconoce que es inmerecedor, decía la alabanza, y que por pura misericordia de Dios está con vida en esta mañana. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque has pensado en nosotros, Señor. No es que nosotros te hayamos amado primero, dice tu palabra, sino que tú nos amaste primero. Señor, gracias por esa salvación tan hermosa. Gracias porque Pablo nos enseña que tenemos que tener esa cordura, Señor. Tenemos que saber y entender, Señor, que todo lo que somos en ti es por ti y para ti. Que todo lo que hacemos, pensamos y decimos tiene que estar dirigido hacia ti. Señor, tú conoces la vida de cada uno de mis hermanos. Queremos reconocer que no merecemos, Señor, esta salvación tan hermosa. En esta hora quizás nos visitan personas, amigos, amigas que no te conocen. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdales a dar este paso que les inste a reconocerte, a seguirte, a amarte, a decirte que no podemos. Hermanos, sigan
amigos, amigas que nos visitan. ¿Quieres tener un encuentro personal con Cristo? La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice que serás salvo. ¿Quieres tú, hermano, amigo, amiga, tener un encuentro personal con Cristo? No tienes que hacer nada, simplemente recibir ese regalo de la salvación. Quisieras hacerlo. Simplemente levanta tu mano, no tengas miedo. Levanta tu mano y repite después de mí: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que no merezco tu salvación, pero creo que tú moriste en la cruz por mí. Y creo, Señor, que puedes darme vida eterna. Te agradezco, Señor, por tu bendición, por amarme tanto, Señor. En el nombre de Jesús. A las 5 de la tarde, y solo recordando que allá afuera están ya las hermanas de Sala Cuna con su actividad, ¿verdad?, para poder recaudar fondos. Así que el Señor los bendiga, que los lleve con bien hasta sus hogares, y los esperamos por la tarde, Señor. Que el Señor les bendiga.